¿qué tal, banda? Bienvenidos a Atomics Live número 35, Turbo Epic Final Fantasy. Yo soy Asher, tengo aquí conmigo al que va a hacer el cosplay del Nigga Stole My Bike. Voy a hacer mi cosplay con Chocobo y todo. Renzo. Hola. Renzo de Sony. También tenemos a Punisher de su casa. También. Hoy viene con playera, con sudadera bonita. Está bonita, está interesante, ¿no? También tenemos al CEO. Que nos vengo de colado, güey. No, tienes que hacer de Maestro Cisneros, así. De Carreño. Y no viene solo, también está con nosotros Mr. Nerdcore Leo Lambertini. Hay invitados que son bien fans de Final Fantasy VII. También tenemos aquí al buen Artemio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que la gente te pedía, Artemio. No podías no estar. Eres ídolo de millones. ¿Has visto que le tienen rezos, güey? Ya está, tienen su ya venden tu rezo en el metro. Ahí ya lo vi, ahí la figurita. Le tienen el Artemio nuestro, güey, sí, que es Natcher. También tenemos un invitado especial, Carlos. ¿Qué tal? Que es turbo fan también de Final Fantasy. Final. Muchas horas invertidas. Neta. Y pues la razón de que sea específicamente este viernes es la salida de Final Fantasy XIII. Que aquí lo tenemos en pantalla. A ver, súbele a Asher. A ver. ¿Quieren verlo? ¿Quieren darle una checada? ¿Qué hubo? Súbele. ¿Qué pasó? Oye, Asher, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? Espérate. Está el audio, sí está el audio, ahí está. Nada más súbele. ¿Seguros? Sí. Súbele, Asher, le bajas. Pues es que ya no hay audio, man. Ya no hay. Ya se acabó. Es que ya no hay Ya se acabó. Ya. A ver que vuelva a salir el intro, Asher, ¿o qué? Bonito, padre. No, y aquí en la oficina sí estamos bien hypeados ya con el 13, lo estábamos jugando un rato, con el Rollman, que al rato llega también. Y la neta, no es así como que, no es como que tenga algo así técnico nuevo, ¿no? No es así un technical showcase como puede ser un Uncharted 2 o algo así. Pero lo que hace un buen trabajo de arte es impresionante, ¿no? En los menús, en cuanto le pones así a X personaje, en vez de aparecer nada más la carita así, tiene como una animación así. O sea, tiene ondas así como que se sienten bastante frescas y para un RPG tradicional es muy bienvenido, ¿no? Que tengan ese tipo de presentaciones que le den así como dinamismo y todo eso, me parece fantástico. Pero vamos empezando a 1987, cuando salió Final Fantasy, que en Japón había una compañía que se llamaba Square, ahorita ya se llama Square Enix, porque se fusionaron con la competencia. Yo creo que eso es lo que comentamos acá, sí. Que aquí empezaron las raíces de eso, de ese cambio. No, más bien desde Chrono, ¿no? Empezó como que Disney. Sí, en Chrono. Desde Chrono. Chrono Trigger. Bueno, sí, Chrono empezó el Disney. O sea, ya, es que Chrono Trigger era como un Final Fantasy Dragon Quest, ¿no? Sí, pues Sí, era sí, Yuji era un crossover. Horii, que es el Sakaguchi de Dragon Quest. Y pues hicieron entre los dos, hicieron Chrono Trigger. A ver, platícanos qué pasó, qué estaba haciendo Square y qué fue lo que le pasó y qué lo que estaba haciendo clones de Space Harrier, ¿no? Tenía su 3D out, ¿cómo se llama? En teoría lo que Runner. se llama Final Fantasy porque estaba a punto de irse a la quiebra Square en el 87. ¿Cuántos años tenía? Kinobu Sakaguchi, ¿qué tú? Yo 3. En el 79, No. 87 yo tenía 8 años. En el 77 y... Oye, ya estás viejo. Ya estoy ruco. Ya estás viejo. Entonces se iban a ir a la quiebra y decidieron lanzar este juego que se llama Final Fantasy, pues la fantasía final, ¿no? Como ya despedir, nos vamos de la industria, aquí tienen este RPG y pues, ¿quién iba a decir? Más de 20 ¿Quién años iba a decir? después, Es un... lo que pasó. O sea, el juego se puso los cimientos, ¿no? De todo lo que íbamos a ver después. Igual y la serie ha mutado de tal manera que... O sea, yo creo que para complacer más al gamer average, por si lo podemos decir así, hacerlo más accesible. De cada ¿no? época, ¿no? Porque el juego ha sido, lo que platicábamos hace rato, podría decirse que traicionero con sus fans, pero más bien es que se ha adaptado constantemente a cómo está la industria, ¿no? Ha estado cambiando y modificando y siempre ha estado tratando de reinventar, porque no se puede hablar de una saga, no se puede hablar más que de una colección, ¿no? De un nombre que engloba un conjunto de RPGs. Si bien hay Un ciertos conjunto de elementos, ¿no? Que trata de mantener la serie, ¿no? Los chocobos y los personajes, Claro. ¿no? Tratar de ir mejorando las mecánicas, ¿no? En cuanto a que sea más transparente el sistema de batallas, ¿no?
pero sí, en realidad no hay como un universo, ¿no? Continuidad, ¿no? Pero al principio hasta manejaba las limitaciones, ¿no? Las limitaciones de la consola era 8 bits, entonces de todos modos te manejaba un overworld, el mapa, así, claro. Podías, la representación de estar en un lugar a estar en el mundo era muy distinta, ¿no? Claro, y esto, bueno, viene a raíz de que esto se llama un RPG, ¿no? Es el género. Pero el subgénero específico al que pertenece es Japanese RPG, ¿no? Este es JRPG. Y esto viene pues del tabletop, de jugar Donald Jones, etcétera, y de todas las influencias que hay de Estados Unidos, de todo el juego de rol, hacia los videojuegos y en específico hacia los videojuegos en Japón. Obviamente Final Fantasy no fue el primer RPG que hubo de ese tipo, ni siquiera en NES. Hubo muchos en PC, hubo otros en NES, bueno, en Famicom antes, pero... Lo que sí se le reconoce es haber contribuido a sacar ese género de Japón, ¿no? Sí, ¿sabes qué es lo más comercial, ¿no? ¿Sabes qué es lo impresionante? Que, o sea, no es que me quiera adelantar, pero hasta el 12 mantiene son RPGs tradicionales, o sea, que la presentación haya mutado a hacer 3D o a hacer fondos prerendereados es otro pedo, pero o sea, hasta Final Fantasy 13 se mantiene como un RPG tradicional, ¿no? Japonés. Como pero sí ha evolucionado, ¿no? Igual ya lo platicaremos después, o sea, desde el Active Time Battle, que sí, fue creo en el 4. En el 4, los summons, los jobs, o sea, sí ha habido como que cosas que han influenciado muchísimo a otros RPGs, de hecho, y que se han seguido manteniendo, o sea, ha habido jobs y ha habido summons y ha habido un buen de cosas. El Active Time Battle creo que hasta el 12 estuvo activo, ¿no? Pero o sea, el primero ni siquiera tenía personajes, ¿no? No, o sea, eran puros trabajos. Eran 4 Warriors of Light, en teoría un mago, blanco, un mago. No, y tú le ponías el nombre que pero eso lo hereda directamente de un RPG, ¿no? En un RPG cada quien crea su personaje y entra y lo escala como ¿Qué estaba pasando al mismo tiempo en América? O sea, ¿en qué tipo de juegos en cuanto a RPG estábamos viendo al mismo tiempo? ¿Te refieres a mesa? Sí, no, en consolas. Pues es que no, todo en aquella época venía de Japón, pero en PC, bueno, no PC, en computador sí había Claro, existían Ultima, Ultima estaban los mods, que es el más multiplayer online. Antes en texto, pues el que le entramos duro, en donde te conectabas a imagínense una especie de foro o chat, pero interactivo con modo texto, con mucha más libertad que la que conocemos hoy en día en un RPG, pero sin gráficos, ¿no? Era todo escrito. Ahí jugaba con el buen Oscar también, que ahorita anda bien. Estoy coachando aquí a Punisher, le estoy diciendo, enfóquese, señor. Focus Entertainment. Entonces, pues sí, en América, en las universidades principalmente se jugaban juegos, ya sea en una PC choncha para su momento o conectado a internet, ¿no? Que pues estás hablando del 87, solo en la universidad tenían acceso. No, ¿y qué percepción teníamos nosotros de este tipo de juegos? O sea, no conocíamos nada así. Yo recuerdo... Zelda era lo que tenías de base, sí, ¿no? o sea, pero aquí estamos hablando de que el juego llegó 3 años tarde. Claro. No tenías nada. Pero, o sea, en Japón ya estaba el 3. Llegó, y a fin de cuentas yo recuerdo, estaba muy chavito cuando conocí Final Fantasy la primera vez, y me acuerdo que me lo prestaron con una guía bastante choncha y pues, mi inglés no era tan bueno, ¿no? Obviamente, y aún así me tardé como un año en terminarlo, ¿no? Junto con la guía, y era muy complejo para un jugador americano. Yo siento que estaba acostumbrado a los videojuegos en ese momento, o sea, sí era algo como distinto y muy diferente. Nunca se me va a olvidar un amigo que me dijo en la secundaria, ¿son juegos de hablar o de hacer amigos? O así me dijo. Claro. De hablar. Y realmente son juegos de hablar, o sea, en esa época no había tanto RPG. Pero era muy raro, era muy raro, era súper de culto. Lo que llegó en aquellos momentos, bueno, a este lado nos llegó al mismo tiempo Phantasy Star 1. Ajá. Y llegó esto, ¿no? Y Phantasy Star 1 iba por otro lado, aunque tenía ese mismo tipo de presentación, pero técnicamente era una grosería. Era un sistema que nadie peló, ¿no? Entonces murió y no pegó. De hecho, el lanzamiento creo que está a un mes o días de diferencia, ¿no? Sí, o sea, Phantasy Star. Y mucha gente lo considera como dos visiones que son de la misma época, pero son como de ahí parte, ¿no? A dos RPGs que son pues ahora muy diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo decir Phantasy Star que decir Final Fantasy. No, por supuesto. Y igual vimos un Phantasy Star Online que fue muy exitoso, pero en comparación a la popularidad de Final Fantasy, pues no se compara. Y estamos hablando de que
también en Japón el cabrón es güey. O sea, aunque no estamos diciendo que Final Fantasy lo ignoren, ¿no? Hace 2-3 días estaba hablando con alguien ahí en el trabajo que es japonés. Ajá. Y de hecho me dijo, ya acabé Final Fantasy. Y yo le dije, ay güey, o sea, no pensé que tú fueras como que tan gamer. Me dijo, no, es que lo que me dio a entender es que prácticamente para ellos ya es como cultura, ya es como el mexicano, el fútbol y la lucha libre. Yéndonos a un ejemplo, para el japonés ya el RPG tradicional japonés es todo el mundo, o sea... Por como eso, las películas de Miyazaki, ajá, ¿no? Por eso es tan popular Final Fantasy, Dragon Quest, allá, porque ya todo el mundo juega y, o sea, ya sabes, ¿no? Lo tienen que lanzar en un día que no hay, sí, exacto, que no hay clases, que la gente no iba a trabajar. Eso es por ley, ¿no? Es por ley, hay una ley donde no se pueden lanzar. Y eso es Dragon Quest específicamente. O sea, esa ley no aplica para Final Fantasy. No, Final Fantasy les vale más. No, vende mucho menos. O sea, en Japón sí es súper cultural, ¿no? Esto de los RPGs. No, y está padre, o sea, digo que tú como cultura tengas el gaming a un nivel avanzado como esto está cool. No, y se refleja, por ejemplo, Final Fantasy pega más aquí en América y por lo tanto vemos Final Fantasy 13 en consolas grandes, por así decirlo, ¿no? Pero, o sea, estamos viendo un Dragon Quest 9 que va a salir para el Nintendo 10 y el Nintendo 10 está dentro de cada mochila de cada japonés, ¿no? O sea, no, es una consola tan exitosa que está cabrón, ¿no? Claro, pero no es una consola de este nivel para presentar un juego de este tipo, ¿no? Ajá, y el americano, la idea es así como que, güey, yo no quiero un Dragon Quest en una portátil, ¿no? Yo quiero un RPG cabroncísimo en mi tele, sentado en mi silloncito, porque le voy a dedicar horas y días, ajá. Sí, que ya llegaremos a esa evolución dentro de la misma saga, ¿no? Claro, Y yo creo que ese entonces, en el 87, bueno, aquí llegó que en el 89. No, aquí llegó 90, cuando ya estaba Final Fantasy 3 allá. Y fue traer, ¿no? Y hacer como que un poco mainstream, aunque no tanto como salió. Pero imagínate. Pero sí fue como que conozcan los RPGs japoneses, ¿no? Y a mí, personalmente, a mí sí me abrió un mundo que dije, wow, ¿qué es esto? O sea, no entendía yo, estaba chavillo todavía y sí me abrió el mundo, ¿no? Así de... Es un juego totalmente diferente a lo que yo juego siempre cabrón, y me gusta. O sea, la historia estaba compleja. El primer jefe hay como un... Bueno, no voy a spoilerear, pero hay como un time travel ahí medio extraño. O sea, sí estaba pero dije, imagínate para un gamer mexicano, imagínate para un Renzo de 7 años, para un Asher de 5 años. O sea, que tú tengas tu consola y de repente te llegan con juegos como, por decir, Sid Meier's Pirates, ¿no? Para NES. O te llegan con un Final Fantasy. Era algo bastante rudo, ¿no? Para un niño que ni siquiera hablaba ese idioma. Claro, pero atacaba un mercado muy distinto. Digo, a mí no me pasó específicamente con Final Fantasy, pero te puedo decir que el primer RPG que jugué así de fondo japonés fue Phantasy Star 2. Y pues fue en 91, fue un año después de Final Fantasy 1. Me llegó y para mí fue un cambio brutal. O sea, sí fue de esto es lo que yo quiero en un juego. No, y aparte, las gráficas que estabas viendo, hasta las animaciones que hacía Yugi Naka para, así, específicamente para los dungeons. O sea, es un RPG. No, pero estoy hablando del 2. Por eso, ¿a Yugi Naka no le entró al 2? No, sí le entró, pero no son dungeons en primera persona, todo es desde arriba. Yo digo, bueno, en el primero la presentación, o sea, estabas viendo así, te enseñaban un RPG de 8 bits y de repente veías ya lo que es el Sega Master System y lo que era capaz de hacer. Estaba muy cabrón, o sea, era muy cabrón el cambio. Y igual en ese punto, cuando la gente pensaba que las gráficas eran como una muestra de superioridad muy cabrona, que el Wii ha cambiado todo eso. O sea, ahorita ya no se considera tanto, ¿no? Ya es más basado en gameplay, hay más refinamiento, es una industria más grande. Pero en aquel entonces, al punto al que quería tocar es, había un cierto mercado que estaba metido en la fantasía, que los RPGs cubrió... La fantasía tradicional. Sí, la fantasía tradicional que los RPGs atacó directamente. Ustedes sí estaban un poco más chicos, pero si te vas a una edad de la que teníamos nosotros, 14 años, éramos target así directo, ¿no? Te pegaba súper fuerte. Tiempo, ¿no? Yo jugué Dungeons and Dragons, entonces venías de toda esa cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué era para ustedes eso? O sea, ¿qué era para ustedes jugar un Final Fantasy? Lo puedo jugar sin tener que reunirme con mis amigos. Exacto. No por ser antisocial, sino porque lo puedo jugar hoy. O sea, no tengo que organizar la reunión y todos tienen que estar libres, sino puedo jugarlo hoy, ahorita. Y las restricciones, ¿no? De dados, gomas, ¿no? Lápices, ¿no? Todo lo que implicaba el
agarrar y hacer tu hojita de papel, ¿no? Y los tiempos que están limitados, ¿no? Claro que es más limitado y es una historia empaquetada, por supuesto, y no tienes la capacidad de acciones ni interactividad con los NPCs ni con los demás jugadores, pero tienes una aventura y una historia ya predefinida con un roleplay directo, con todas las reglas de dados que se manejan solitas en un árbol, ¿no? Y yo creo que la virtud de cualquier roleplaying, ¿no? La gran virtud que puede tener es que no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Claro. Y está cabrón, o sea, por ejemplo, no me imagino para un chavo en el 90 que viene de estar jugando Super Mario Bros. 3 y de tener cierto dinamismo a estar jugando contra un monstruo que está estático, ¿no? Y que está medido por números. Eso es algo que en su tiempo o te gustaba o lo amabas o lo odiabas, ¿no? Claro. Y es yo digo que es una barrera que hasta la fecha se mantiene, ¿no? Igual y hay propuestas de RPGs que han tratado de borrar esa línea y ahí está, los juegos de Tales son más como fighting games, ¿no? Tienen diferentes mecánicas, pero, o sea, yo creo que hay personas a las que tienen esa paciencia, ¿no? Tienen, no sé si decirlo paciencia, sino ese modo de ver las cosas, ver las situaciones, ver cómo pasan el tiempo jugando videojuegos, ¿no? Y esa paciencia, pues es algo que tienen todos los fans de Final Fantasy, me imagino, ¿no? Y luego llegó el 2, que ya introducía personajes ya con nombre. Sí, era opcional, ¿no? Ajá, bueno, Sí, te estás hablando acá al 2 de... No, estamos hablando del 2 ya. Del 2 de verdad. El 2 de verdad que no vivo aquí. Vamos a explicar para quienes no. El 2 y el 3 que nos llegaron aquí, nos llegaron así porque, como decía Asher hace ratito, pues salió 3 años tarde el primero. Entonces se los comieron. 4. Exacto, eso es 4. Este es 4 y este es 6. Entonces nos brincamos 2, 3 y 5 acá. Ajá, y esta situación ya se corrigió acá. Que fue lo que siguió. Ajá, esto ya dijeron, ¿qué onda? ¿Le ponemos Final Fantasy 4? Pues no. Sí. Le dejaron el 7. Mi buen Renzo, el 2 real japonés, no este. Ya había personajes, ya había Firion, ¿no? Firion y de Flynn. Y ya tenía una historia más compleja y tenía un poco mejor gameplay. La verdad yo lo jugué hace mucho tiempo. No, y tenía desarrollo. El desarrollo. desarrollo. O sea, y es algo que la narrativa, yo no he visto algo así, ¿no? En su tiempo, no. Digo, Metal Gear y un montón de cosas que igual nos cambiaron la vida como Pero y que no en tenía... esa época realmente ver cómo una historia se desarrollaba y tú eras parte, ¿no? Por eso se llama role-playing game, porque tomas un rol dentro del juego, un papel dentro del juego, sí. y ver que tú eras parte de esa historia, ¿no? Y eran juegos largos, o sea, está hablando de que en esa época tenía batería, 15 horas. ¿Quién sabe? Y era bastante largo para su época, no sé, 15 horas no te duraba un juego. Y aparte de la gente, o sea, se morían personajes, o sea, eso es algo que igual y los que tenían un Sega Master System ya habían visto en Phantasy Star. Genesis. Ajá. Y después vino el 3, que tampoco llegó, donde ya se introdujo el Job System, según fue en el 3, ¿no? El Job System en el 3 original. Y igual no fue un salto que no vimos hasta la llegada del 4, que como dicen ustedes, no pero se en el llamaba 3, 4 aquí. En el 3 ya, o sea, estaban... Bueno, yo que lo he jugado, la versión japonesa, ya como que retan un poquito al videojugador casual, donde ya necesitas un chingo de grinding. Grinding se le llama a esto que es subir de nivel a lo güey, o sea, peleas. Lo que pasa es que normalmente un RPG, cuando se diseña, pues tienen que pensar, bueno, está este pueblo, están este set de armas, están estos monstruos, está este laberinto. Y cuando se diseña tienen que jugar con todo eso para que fluya de la manera más tranquila, ¿no? Pero a veces el diseño hace que lo estiren. Sí, que lo estires, o en el diseño dices, ¿sabes qué? Este laberinto les tiene que costar trabajo. Entonces se van a tener que entrar, tienen que matar, tienen que salir, conseguir armas, regresar y luego estar peleando afuera. Sí, y no, ahí sí, se hay grinding, pero yo lo más bastardo que he visto de grinding. Sí, oye, pero en la versión portátil que acaba de salir de Final Fantasy 3, de hecho ya tenía save points. Pero en la versión original creo que entrabas al dungeon y ni madres. No, o sea, si te mataban otra vez, pero no son a nivel de los bugs del 1, que te desaparecían pueblos, ¿no? Porque el save cargaba mal y desaparecía el pueblo entero. Pero eso suena interesante, ¿no? Sí. O sea, suena hasta casi como cuarta pared, ¿no? Así de que... no intencional. No intencional, güey. O sea, que desaparezca algo o que se randomice. Me parece una idea que si hubiera sido intencional hubiera sido interesante, ¿no? Pero ya que sea un bug, pues ya es otro peso. Sí, claro. Bueno, después
hablaremos del 4. Pero no quieren hablar un poquito de los creadores de esto. Bueno, de la gente obviamente que está involucrada. Sakaguchi, que ya no está en Square Enix, ya fue en su propio estudio. Sí, pero Walker. fue pieza fundamental, ¿no? O sea, yo Pieza creo que fundamental. son 3 piezas fundamentales en esa época, que es Sakaguchi, Uematsu y Yoshitaka Amano. O sea, son los bueno, 3. Kitase ya fue después. Ajá, pero Kitase fue mucho después. En Uematsu, la música de Final Fantasy. Enséñales el Bueno, Amano. este es Yoshitaka Amano, que este es un libro que trajeron aquí. Que trajeron. Mira, ahí Y, está por Gaia. ejemplo, aquí está personajes del 6. Y realmente es un artista, aquí está Edgar Isabin, es un artista consagrado en Japón, hizo Forza G, hizo Vampire Hunter D. Sí, pueden conseguir arte de Vampire Hunter D, está increíble. Y trabaja en acuarela, ¿no? Y realmente, como ven, los rasgos son muy femeninos, se le puede decir así, y andróginos, y es un trabajo muy diferente a lo que llegó a hacer Nomura después, ¿no? Así, ya sabes, mucho más agresivo y más brother. Sino el trabajo de Amano ha sido siempre súper elegante, ¿no? Aquí está. Sí, o sea, es acuarela y realmente y curiosamente sus ilustraciones son enormes, ¿no? Así están enormes. Y hasta la fecha, por ejemplo, él siempre hace los logos. Si pueden ver, el logo del 13 es el mismo estilo. Él ha trabajado en los logos y regresa a ilustrar los personajes, ¿no? Realmente él para mí es como igual una de las piezas claves dentro de la serie. Además, como su profesión, ¿no? Diseño personajes, ilustrador, ¿no? Toda esa parte del arte. En realidad, vea los píxeles, ¿no? De los personajes y lo que te empujaba en esta época, en realidad lo que ves en pantalla es lo que Por eso, pasaba pero en el lo mente, importante de Yoshitaka Amano yo creo que es la abstracción del concepto que él hace, o sea, porque igual y lo que él hace no se ve tan reflejado así fidedignamente en pantalla, ¿no? El hecho de primera vez fue en el 6, ¿no? Que ya los píxeles ya estaban, eran como que scans directos del arte de Amano. Pero sí es una pieza. A la hora de los menús, ¿no? Ajá, sí es una Y pieza también los sprites estaban importantísima. basados en el arte de Amano. Claro, desde el 5, desde el 4 ya se veía un reflejado eso. Digo, en 8 bits igual y estaba cabrón que reflejaran el arte de Yoshitaka Amano, pero en cuanto a conceptos, pues yo creo que este güey es un dios, ¿no? Hasta el hecho, por ejemplo, si han visto Vampire Hunter D, si ven la curva que tiene el sombrero, o sea, es algo que ha manejado también. ¿Cómo se llama este güey? Celes, no, el que es un soldado, güey, que sale en el 4, que tiene el casco así como de... Caín. Ajá. Caín, el dragón. O sea, es algo que ya se nota así directamente en el diseño de personajes de O sea, juego, sí, ¿no? igual que son muy atascados, luego interactúan muchos con criaturas y animales que les dibujan. Igual y no tienen labios así tan pintados labios como tan todos, chidos. los labios tan chidos. Pero sí es una pieza muy fundamental, la verdad. Hay mucha gente que no le gusta su trabajo y prefieren el trabajo de Nomura, que ya hablaremos después sobre la mano. De los zippers. Pero yo la verdad sí, así yo lo admiro muchísimo, se me hace un artista consagrado. Y también... toda su carrera en base a esto, ¿no? O sea, igual, no vino de otro lado, sino que él se hizo aquí, ¿no? Y Eso es también más interesante. Uematsu, que Nobuo Uematsu es el compositor ya del 13, no, tampoco del 12, pero hizo la música de casi todos los Final Fantasies y igual es como ídolo entre los chavillos, entre la chaviza. Oye, Akira, la chaviza. La chaviza del Final Twitter. A mí me gustan los primeros Final Fantasy. De hecho, el 6. La neta es que mi historia con el 6 es muy rara porque fue la primera. Lunar, ¿no? Veníamos del Lunar. O sea, el primer RPG que jugué como consciente de que era un RPG y que disfruté fue el Lunar en Sega CD. Y entonces de pronto se me aparece esta cosa llamada Final Fantasy 3 y veo la caja y digo, madres, o sea, esto es un RPG a huevo. Y dije que esto lo tengo que jugar. Entonces me hago de este juego en un verano, todavía vivía en Guadalajara. No vivía en Guadalajara. Estabas aquí. No, ya había vivido, ya estaba viviendo aquí. Sí. Pero no sé por qué jugué ese juego en el verano en Guadalajara y después contigo también. Sí, lo jugamos. Lo jugué con Artemio, ves que se podía jugar de 2. Sí. O sea, el party. ¿De qué año estamos hablando? 93. Sí, 93. Estábamos, Antes pues de justamente estábamos en inscripciones, fuimos a inscribirnos a la escuela y luego nos fuimos a jugar directamente y nos Pero aventamos además- all night. Además tengo que contar esto con mucho orgullo. Yo le dije a Artemio, tienes que ver Final Fantasy. No, ni madres, ¿qué es eso? Pinche Final Fantasy, los RPGs no son para mí, que su puta madre. Estaba esperando un Lunar 2. Güey, es en serio. Ah, mira, ya llegó. Casa llena, señores. Sí, Casa bueno, llena. Pero ya, siéntate ya. Mi punto es que te lo reitero
pedo ahora es... Espérame. Los RPGs tienen que ser en CD, güey. Eso era mi punto madre. en ese momento. Él no quería jugar Final Fantasy No, y entonces claro. yo lo tuve que convencer. Le dije, güey, es Final Fantasy, este pedo está causando un desmadre a nivel mundial. Oye, Kira, Tenemos que pero- jugar Final y además se puede de 2 y entonces lo debemos de jugar de 2. Bueno, va. Entonces le caí a su casa y pusimos el pinche Final y fue non-stop, 2 días, rolándonos el control del party y jugando de 2 con el party al mismo tiempo. Y la neta es que este pinche juego es épico, güey. Sí. O sea, no mames. Perdón que yo lo diga, yo no sé si ustedes tienen un favorito en particular. Pero Es pues igual el la- soundtrack, la- es el soundtrack de este, de hecho. del Estamos hablando del favorito, mismo ¿no? juego, obviamente. Sí. Pero Kira, pero no te das cuenta de que a Artemio tienes que convencerlo de jugar lo que sea. güey. muchas veces tienes que No, convencerlo de no. jugar algo, pero el punto es, para mí mi favorito es el 3, o sea, no hay más, bueno, el 6. El 6, el 3 en América. El número viene acá está. El 6, el 6. Y antes del A ver, 6, güey, la caja del japonés Sí, no es tiene una nada que mamada, ver, o güey. sea, ve nomás lo pinche perdedores que somos en América. O sea, ¿quién fue el genio en Square que dijo, vamos a darle la madre a todo el arte de Yoshitaka Amano y vamos a poner esta pinche ilustración de Photoshop de un becario de Square? No, de aerografista, de aerografista. De aerografista de Square. la revista de Chapultepec. Exacto. Bueno, como si güey hizo la Namco, portada. Capcom, Konami y todos los demás no hicieran No, exactamente y lo chequen mismo, las ¿no? portadas del TurboGrafx 16. Ajá. Para Las ver portadas este- de PlayStation 1, de las cajotas grandes, ¿te acuerdas? Las También. portadas como eran Y en relación lo a... malo es que se sigue haciendo a veces, pero es por el mercado ahora, ¿no? Antes se hacía porque... Pero ahora se hace voluntariamente, Sí. Mega Man 10 y Mega Man 9. Claro, pero ahora antes... Ahora es como De burla, burla, de es burla. de- bueno, no. Antes burla, era es de, no, como pues gag. esto no lo van a comprar, güey, ponle algo flashy. Y ¿no? hay que hablar, antes de hablar del 6, que igual yo le tengo mucho aprecio, hay que hablar del 4. Para mí fue igual, es yo creo que mi segundo favorito. Es el favorito de este Sakaguchi. Sí, del 4. A mí también me gusta mucho. El 4 por dos razones. No, el 5 es el primero, favorito de Sakaguchi, me estoy equivocando. introdujo el amor, una historia de amor a la serie. Bueno, pero Phantasy Star ya espera. lo había hecho. No, bueno, estoy hablando de Final Fantasy. Una historia de amor a la serie, pero de una manera bastante bien lograda, porque era un triángulo amoroso y medio Sí, extraño. la historia me parece que es de las que mejor funciona. Tiene una de historia todas, bastante de buena. todas. Al principio tú eres malo. ¿Cuál? El 4. Al principio tú eres malo. El 4 es muy cabrón también. Está bien, padre. Muy y- cabrón. Y introdujo el Active Time Claro, el Battle. concepto de escala, ¿no? En narrativa, ¿no? Este es Cuando el tienes 4, señores. la situación, ¿no? Primero tu pueblo está en peligro, después sales, la ciudad está en peligro, ¿no? Y así de esa manera va escalando todo, ¿no? Hasta que al final las naciones del mundo se unen, ¿no? Y sabe escalar muy bien la narrativa. No, porque cabe decir que todos los Final Fantasy son en un tipo planeta Tierra que le dicen Blue Planet, ¿no? Creo. Bueno, pero Gaia. varía, ¿no? Varía, sí. Varía su- Y este entonces manejaba una historia, había muerte, había traición, Sale bien había los celos, personajes. parecía telenovela. Y parecía telenovela como el 8, pero bien hecha. Porque el 8 era una El- telenovela. el- Pero a fin de cuentas, sí, la música estaba impresionante. O sea, el Theme of Love lo enseñan en las escuelas en Japón, en las escuelas de música. Ya, ¿neta, güey? Sí, o sea, es un tema que tú vas a la primaria y a los niños en clase de música les enseñan. Se los saben más que el himno Theme of- nacional, güey. les enseñan a tocar el Theme of Love de Final Fantasy Va- 4. va- Flauta dulce. Bajas al inframundo, vas a la luna, sí. Vas a la luna, sí tenía una escala bastante Era buena épico, realmente. y realmente estaba muy muy bien hecho, los personajes estaban bien padres, a mí la verdad sí me gustó muchísimo Final Fantasy 4. Oye, checa lo en que el 91 llegó aquí creo, 91. Los bullets. Sí, sale el software. Checa lo que anunciaba el bullet del juego. Graba hasta para 4 slots. Pues es que la verdad sí había... No, pues eso antes estaba cabrón, Qué ¿no? hardcore, qué hardcore, está pesado eso, ¿eh? No, Oigan, están diciendo que Rollman tiene que hablar, que ya llegó Rollman, que hable, que hable. Por ejemplo, en Heaven nada más tienes 3. ¿Qué? O sea, eso no se ha superado, güey. ¿Qué? ¿Me puedes grabar? No, es que se estaba burlando de que los juegos nada más tenían 4 slots. Le digo que hoy en Oye, día se sigue Punisher, ¿tú aquí haciendo. habías nacido? No. ¿Cómo no? Tú eres 90, tenías un año. Tú naciste... Yo la vi en el bebé. Punisher naciste- Punisher nació en el cuando 7. Final Fantasy ya era de surfers No, a ti te- y voleibol playero. Punisher fue concebido como el abuela de Magneto. Sí, Noventero. no, pero Punisher es perro. Es perro. Sí, pero por eso está aquí. Y ahora pues hablando del 6... Deja que hable Roland. Ah, sí es cierto, Choy, hablando del 4. Salúdanos primero. Hola, hola, ¿cómo están? Ya. Oye, dice la gente que viene, soy muy guapo. ¿Qué puedes decir al respecto?
Así soy, ya que tienes que... Oigan, tengo que aclarar una cosa, es que están diciendo que Akira Reiko no soy yo, güey, porque hay delay en el chat, entonces creo que salía Cuadro hablando y estaba escribiendo en el chat y dijeron, no es, güey. Pero es que hay delay en el stream, eso es normal, hay como un minuto de delay, depende de su conexión y muchas cosas, entonces créanme. Atomic Live es trending topic en México, güey. No, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que ya tiene el máster en la técnica de hablar y chatear al mismo tiempo. Aquí aparte tiene ahí una secretaria que está por ahí Técnica milenaria. que dice, ay, estoy tomándome una Sapporo, pero no. Hay alguien que está hablando por mí. Oye, a ver, yo quiero preguntarle algo a Dotmotion, porque Dotmotion es... Es muy serio, es muy serio. Pero Dotmotion jugó Final Fantasy VII como degenerado. Como si no hubiera un mañana, ¿no, amigo? Es que de hecho a mí me causaban un poquito de conflicto los RPGs. Primero porque los primeros, si no salvabas o no tenías que parar, te tenías que ir y volver a empezar y todo eso. Me desesperaba mucho, ¿no? Luego ya empezaron a introducir todas, pero ese tema del compromiso de tiempo, es que es un compromiso el que tienes que hacer, porque si no le dedicas tiempo, güey, lo dejas a la mitad o se queda ahí. Desde entonces le huyes a los compromisos. Pero ¿y por qué? Final Fantasy había un chingo de compromiso y lo jugaste. Pero Leo, dicen las leyendas, güey, que tú no dormías, cabrón. Que viviste un año así, que lo pasabas. Que hizo el cosplay de Squall y de Cloud de pelos parados. Dicen las leyendas que lo vieron en la TNT. Que de ahí lo encontró aquí. Disfrazado de Zephyr. Su cazatalentos llegó aquí un día y Se vio un dice que Cloud. dice que lloró cuando murió a Eric. Que lloró cuando murió a Eric. A ver, va. El chiste es que con Final 7 llega, lo empiezo a jugar un ratito y me atrapó. Ahí sí el tema del contenido de la historia, el desarrollo es lo que realmente me llamó la atención. Y a partir de ahí no lo solté, lo estuve jugando como durante un año. Estaba todo el tema de lo que estaba platicando, de que tienes que estar construyendo tus personajes y estarlos creciendo y entrenando, etcétera. Al nivel ya también de que llegas a un punto en el ya muy mamón decir, pues quiero todas mis materias también al 100% y... Exacto. ¿Cómo se llama ese poder turbo épico supernova? No mames, el que dura 2 minutos. Oye, pero ¿dejamos el 6 ahí abandonado? No, pero nada más estamos tocando el tema de Dotmotion aquí. No, es que ya quería brincar al 7. No, el 7 apenas. Oye, mira, pero nada más yo quería terminar con esa historia. Ya que jugaste Final Fantasy VI conmigo, ¿qué pedo? O sea, pasó algo y salió Final Fantasy VII, evidentemente. Y ahí en la escuela teníamos el hype, cabrón. Pero ahí te perdimos otra vez, ¿no? Lo querías jugar otra vez. No tenía dónde. No tenía PlayStation, ok. No tenía PlayStation, Artemio, pero te perdimos otra vez y ya no quería jugarlo porque decía que se veía diferente. Y yo me acuerdo mucho que otra vez teníamos como la discusión contigo y te decíamos, no mames, Artemio, es que el 7, güey, es el primero en CD, güey, ve los cinemas, la chingada. Ven los cierres. ¡Ve los cierres! Cierres. De tortura. Le dice el... Pero sí jugaste el 7. Sí, lo jugué. ¿Y en qué momento fue cuando lo empezaste a jugar? No, hasta se dice que Artemio se cosplayó de acá de Zephyr. Lo empecé a jugar cuando a un amigo le conseguí un PlayStation ahí por unos deals con un Final Fantasy VII y una memory card. card. Hiciste un trabajo final por eso. Sí, de hecho sí. Le hice a un amigo un trabajo final a cambio de un Play con Final y una memory card. Oye, pero el deal fue un Final, una memory card, un PlayStation y ese fue tu primer juego de PlayStation. Y ese fue el deal. El Final 7 iba en el deal. No, porque no te ibas a chingar Final Fantasy en una sentada. Oye, ¿hablamos de complicado? Pues estaba elaborado, sí. Pero el detalle fue, estaba elaborado en un trabajo final y me lo pidieron a las 6 de la tarde para las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Y lo lograste? Sí, salió. Y sí pasó. Entonces, como sí salió y sí pasó, pues ya. Ten tu PlayStation, cabrón. Tu PlayStation y tu juego. Te lo aventó. Y entonces, debo aclarar que la memory card no salvaba, entonces tuve que conseguir otra. ¿El Final Fantasy era Greatest Hits o era el...? No, era el normal. Es este. Todo estuvo muy bueno. ¿Este es el que te dieron? Sí. Trabajo final. Es ese, Es ese, sí. Este es el de la historia. Yo lo tengo así, igualito. Sí.
Ese es. Fíjense, y decía atrás, bueno, igual ya No, me no, estoy no, adelantando, no, léelo, pero léelo, espera, léelo, dice, dice, quite possibly the greatest game ever made. O sea, chance y el juego Toma es cabrón. De hecho, para muchos lo es. Pero espérame, Espérame. ¿qué huevos de Square poner ese texto atrás diciéndolo ellos mismos, güey, la verdad? No lo dicen ellos mismos. ¿Cómo no? Dice Times. ¿Es un quote? No, es un quote de un magazine, de una revista muy famosa de Estados Unidos. ¿Y ya? No, Game Fan, que creo que ya murió, ¿no? Se ha muerto. Como 10 años. Hombre, Pero es el quote. A ver, lee los quotes. Sí, nada más es ese. Dice, an epic adventure across 3 CD-ROMs. O sea, güey, ellos vendían el juego diciendo, vienen 3 CDs. O sea, Eso era y eso era, no mames, güey. Era no mamar. O sea, mi papá tiene sus discos de música, pero papá, yo tengo 3 putos discos. Es como tu colección de José José. Es como tu colección de discos de José José. Pero en video game. No, o sea, yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, le decía, vienen 3 discos. O sea, era un juego, ya te creas muy maduro, ¿no? Porque Muy venían machito. CDs. Pero bueno, Pero ya regresando no, al 6. no, al 5, Al de 5, hecho. güey, que ya no- El 5 que igual no llegó aquí. ¿Y tú lo jugaste el 5 bien? El 5 lo empecé a jugar, Pero pero pues, involucra una catástrofe, ¿no? O algo así, creo. Un meteoro igual que igual. Igual que Mother 2. Y yo no lo he terminado, la neta, no he tenido tiempo. Pero sí, ¿Cómo sí se no? puede ¿Cómo conseguir. no lo he hecho? Sí se puede conseguir el 5 y. salió en Greatest Hits. Ajá, salió en Greatest Hits. ¿Cómo ha salido en América esa madre? El 5. Salió en la colección esta, ¿no? Una colección de los Ajá, Super NES. Collection. Era la Collection. ¿Cuál era el Anthology? El Anthology Collection. Estaba el Chronicles y el Pero Anthology. Chronicles, ¿qué traía, güey? Chronicles trae de hecho aquí lo traigo, trae Chrono Trigger. Chrono y el El 6. Chronicles trae el Chrono Trigger y el Final Fantasy 4. El 4. Y el otro trae el 5 Justo este y el 6. ¿Qué? El otro trae el 5 y el 6. Sí, eran. Qué mal por. Qué mal Eso. port de Final Fantasy 4. Yo Este, creo que de aquí hecho- tengo el peor port y el mejor port que existe Sí, en porque Final no, Fantasy ni 4. Ni te respetaban la resolución de 320 por 224. 224. No, 224 era el NES y 240 es el del Super. Pero no te respetaba eso. Es más, cada que entrabas a cierto lugar ya te daban un loading. Entrabas en el pueblo una casita y empezaba el loading. Salías otra vez loading, así de 10 segundos. Sí, ahí Era fue- terrible, ahí terrible, fue realmente muy malo. Esto se jugaba mejor en el PlayStation 2, que pues ya tenía mayor velocidad del CD, etcétera, pero de todos formas pues era un port malo realmente. Sí, y tenía estos cinematics que eran como el atractivo, ¿no? Y es importante eso también, este punto es muy importante, no podía ser emulación, no podía ser tal cual como lo vemos hoy como vemos hoy, por ejemplo, En Virtual los Console. juegos en Virtual Console en el Wii, no podía ser así porque este juego era un juego de Super Nintendo, era código y tenía cosas específicas del Super Nintendo, entonces sacarlo tal cual una emulación en un PlayStation pues iba a, digamos, a romper muchas cosas o iba a ser un gran problema para Sony, ¿no? O para Square, básicamente. Entonces, pues tuvieron que portarlo, tuvieron que, digamos, reescribir algunas partes del juego para poderlo Pero sacar. hay que decir que es la primera vez que nos llegaba a América, ¿no? O Sí, sea, era la realmente primera un vez juego que llegaba. no era súper desconocido y a la fecha así es. No, y que. Más porque se brincaron, ¿no? Sí, o Por sea, el 2 sí, y sí, 3. No, y todo es gracias a esto. O sea, como esto pegó, pues, ¿qué dijeron? Pues hay que sacar de donde haya material que sea de Final Fantasy. Ahorita que ya haya miles de Final Fantasy, sí haya miles de spin-offs y todo eso, que por cierto, no vamos a hablar tanto de los spin-offs en De los este más programa. importantes, ¿no? Vamos a hablar de, Entonces, si menciona, acaso, de ¿no? Advent Children, pero Y después ya llegó el 6, que como dijo Akira, a mí sí me impactó en su momento. Para mi gusto es el mejor Final Fantasy. Fíjate que... Y sobre todo por una simple razón, es como dijo, es épico. O sea, son 14 personajes, no hay personaje principal en teoría. La historia es desgarradora, el malo es un maldito, No solo eso. el mundo se destruye a la mitad del juego. Es el Entonces, malo. eso está- o sea, yo cuando tú veías eso de... Es el el malo. malo destruye el mundo a la mitad del juego, así de... ¿Qué pedo? Fuck. Además, súper bien marcado, porque lo chingón de la narrativa del juego es que es justo la mitad del juego y es justo como este break que te dice, ¿y ahora qué? ¿No? Ajá. O sea, me encanta cuando despiertas y estás en la playa Ajá. Sí. Con esta... con Ay. Terra. Celes. No, con ¿Celes? Celes. Con Celes, sí. Y justo empiezas a leer los diálogos de No, ¿y ahora ¿qué qué? pedo, güey? O sea, ¿qué pasó?
chingados pasó? Sí. Exacto, y ese tipo de cosas creo que ningún juego... No, la verdad es que ningún juego lo creo que lo he manejado tan bien, o sea, ese momento sí fue... Tiene momentos, ¿Se acuerdan de la chingones, o sea... Sí, Claro, muy cinemática. el tema de Terra y los robots caminando con Claro, las mechas. Magitech, con Eso los- es otra cosa. Caminando y con hay el que mouse, reconocerles que, o sea, nosotros veníamos de jugar Lunar en un CD, ¿no? Con presentación de música de CD y con cinemas, güey. Y lograr eso, un impacto, después de haber visto eso, es muy relevante, güey. Ahorita en la mañana vino Rollman a la oficina, se dio una vuelta y estábamos así, nada más pusimos el Final Fantasy 3 americano. Y ver eso a la fecha, güey, o sea, ver cómo se veían los truenos y cómo lograron... A la fecha te impacta. A la fecha te Sí, sigue. porque es un logro técnico ese juego realmente. Y aparte, o sea, explota mucho de lo que hacía el Super Nintendo. Digo, hay muchos juegos que tienen a lo mejor mayor calidad, como por ejemplo Chrono Trigger, etcétera, pero digamos, eso fue un parteaguas, ¿no? El Final Fantasy VI. Hay juegos que podríamos decir que superan en muchas cosas, pero también es porque tienen chips adicionales o cosas así. O sea, ese juego es lo más alto que hubo, ¿no? O de Ahora, lo más alto que hubo. Creo que otra cosa que quiero decir del juego es que hablábamos ahorita de los eventos, ¿no? Así de la mitad del juego, etcétera, la pero ópera. para mí el punto más cabrón La del ópera. juego es la ópera, porque era por lo menos en mi caso la primera vez que de verdad me emocionaba muy cabrón con un evento de un juego y que decía, güey, ¿en qué pensaron los productores y los directores y toda la gente que trabajó en este juego cuando dijeron, vamos a hacer todo este pedo alrededor de un suceso dentro de una ópera en donde está pasando algo al mismo tiempo y de pronto es un cinema y no puedes hacer nada y de pronto tienes que romperte la madre en la parte de arriba? Son dos historias al mismo Ajá. tiempo, ¿no? La ópera y O sea, la Esa batalla arriba forma la de ópera. contar, no, y aparte... Era brincarte, güey, era un cartucho, güey. Ajá, o sea, y no aparte, mames, güey. está considerada como dentro de las 10 mejores escenas en la historia de los videojuegos, la ópera. Y O te sea, digo algo, miren, hoy no jueguen Final Fantasy completo si no quieren o no tienen tiempo. Bájense un emulador. ¿Me cae? ¿Qué pasó? Espérate, bájense un emulador y jueguen solo esa parte. O sea, como cultura general. Véala en YouTube. O véanla en YouTube, exacto. Si no la quieren jugar, véanla en YouTube toda la secuencia de la ópera. Son como 10 minutos probablemente, pero verla de principio a fin, la música, todo el pedo. Por cultura gamer tienes que ver eso en algún momento en tu ¿Sabes vida. qué también? Sí o sí, sí o El sí. final es muy importante. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué? También, ¿no? Ya terminé de ver algo, igual la historia era, no había magia, se introdujo la tecnología a la serie, que era algo que realmente estaba bien padre, o sea, antes eran, ya sabes, maritos y dragones y bla, bla, bla. Sí, era- Ahorita ya era un mundo steampunk, donde no había magia y la magia era controlada por No, pero tecnología. era Y era steampunk. un imperio contra los rebeldes, o sea, realmente era... Los magos eran los apestados, ¿no? Ajá, sí, no, pero es que realmente. se supone que era como tipo el equivalente a una segunda revolución industrial. Ajá. Que metía así la magia. Entonces era como. Bueno, porque como se supone que así 100 años antes había... Por eso, pero era como de la magia, steampunk. sí. Era como steampunk, pero con fantasía. Sí, o sea, no era obviamente. steampunk. Sí, había hay mecas, ¿no? Es el Sí. punto también naturista, ¿no? Tenías tú una naturaleza más orgánica y destruyes todo. Y ya se veía sucio, el primer pueblo en Arche que se ve sucio, lleno de hélices por ahí, o sea, aceite, estaba muy manchado y la verdad es que sí, era algo que igual no había protagonista, o sea, bueno, igual Tina sí se podía llamar protagonista, pero podías acabar el juego sin ni siquiera conocer a algunos personajes. Oye, pero cabe decir que era el primero que Sakaguchi no era director. No era director. Y fue el Era productor. Kitase con otro carnal. Sí, eran dos. Fue la primera vez que Sakaguchi se hizo como a un lado, Productor nada más. como productor Digo, solamente, seguían siendo sí, y no, dirigió y dejó que alguien más dirigiera en el equipo y fue la primera vez que lo hizo Kitase, que para mí por eso Kitase sigue siendo el único güey de toda esa Y ahí camada. entró Nomura. Y hablando del tema de Final Fantasy 13, Kitase dirige el 13, o sea, mucha gente tiene dudas con el 13 y se preguntan si va a ser lo suficientemente bueno en la serie o no. Y yo lo único que dije siempre, desde el día que se anunció el Final Fantasy 13, que tiene un chingo de tiempo, ¿cuánto tiempo tiene anunciado este juego? ¿5 3 años? años. No, más, De hecho, perdón. es un juego que empezó en Tiene Play 4 dos. años. No, tiene- 4 años o el- 5 pero años. vimos- El trailer lo mostraron en el E3 del 2006. Exacto, tiene No, 4 pero años. así lo primero que vimos de Lightning, o sea, del la personaje principal es 4 años. 4 años. 4 años. Pero- Eje 3, todos los edificios de Los 2006. Ángeles están cubiertos con, No, con- y con Lightning. todavía el E3 pasado, Akira, estaban los edificios con arte de Pero el Final punto Fantasy. es, 4 años después, yo me acuerdo que al principio decían, otra vez viene Pero este ¿sí te pedo de los acuerdas? cierres y Sí, otra no, pero vez. ¿sí te acuerdas que ese desarrollo empezó en Play 2?
justo después del 12, Claro, hay un tech demo por ahí de Final 3 en Play 2. Ok. Es que este juego está casado con el engine nuevo de Square que desarrollaron para que se llama Crystal Tools. Ese lo desarrollaron primero para PlayStation 2 Y lo portaron después después a la Play lo 3. portaron para PlayStation 3. Y luego en el se trajeron camino el juego con este. Y en el camino Xbox llegó y dijo, oye, ¿yo qué, güey? Ay, Y entonces no, creo no, que... ¿y yo yo qué, dije, oye, güey? ¿yo qué, güey? No, pero te voy a decir algo, eso influyó mucho en el retraso del juego. Si el juego lo hubieran hecho solamente para PlayStation 3, Lo tendríamos a mediados del año pasado, seguramente. yo creo que un año antes de lo que se está viendo. Oye, pues es que portear un RPG de esa Pero- va a estar cabrón. ¿Sabes qué me pregunto? Si no tuvieron que bajarle de bolas por hacer el porte inferior. Oigan, Yo pero ya creo nos que sí, desviamos bien cabrón. Yo creo que en algunas cosas lo nivelaron un poquito, pero no está... Sí. Digo, si quieren, cuando lleguemos a ese punto podemos hablar de ese tema. Pero terminando de decirle de Kitase, por eso le tengo fe a este juego. ¿Por qué es de Kitase? Porque Kitase ha hecho, desde mi punto de vista, el mejor Final Fantasy que se ha hecho en toda la historia. Y es el 6, para mí. Pues por esa razón solamente Oye, digo, Kira, yo va. pensé que era el Final Fantasy 7 tu mero No, nombre. No mames, güey. De hecho, a ver, ¿quién O sea, sabe si es Final a mí Final 7 me gusta mucho. Leo, Leo. tengo que decir algo. Final 7 me gusta mucho. Se me hace un juego chingón. Pero empezó a mutar hacia esta cosa que ya no era Final Fantasy. O más bien a esta nueva ola de Final Fantasy Pero, que ¿sabes? terminó con el que conoció Punisher, que era el de Jorge Campos en la playa, güey. Sí, ¿No? El Meg El Ryan. 10 y el luego el 10-2 y la chingada, o sea, a mí eso Final Fantasy no me gusta, sinceramente. No tiene madre para mí también, o sea, ese pedo ya no. Y tristemente el 7 era la mutación de Final Fantasy hacia eso, ¿no? Oye, El mainstream. ya Hacia los estamos- cierres. El mainstream. o ¿Ya sea, nos vamos realmente, al 7? Ya, yo creo que... ¿Tú Yo del creo que 6 sí, quieres hablar algo? Es que Tú hay lo varias ves, cosas sí. que hablar de- Bueno, para mí fue, yo creo que el mejor Final Fantasy también. Yo creo que eso Sí. es así Pero como no, ya vamos consenso al el 7, ¿no? 6. Sí, Después sí. Sí, Pero bueno, bueno, termina para- diciendo el punto y vamos al sí, 7. digamos, tardaron mucho en sacar del La música 4 del al 6. Sí, la música ¿Saben fue qué una pasó? cosa ¿Saben fantástica. qué estuvo, cabrón? El arte, por ejemplo, Aquí digo, está, ve. o sea, sí, esto es una cosa importante. Oye, ya me están No, el diciendo que arte por de lo este del juego. Shinra, mucha gente pensaba que Final 7 era mi favorito. El Shinra lo tomamos porque se nos hizo un nombre muy cool como compañía. Porque es una Ya. compañía eléctrica. Ajá, entonces está muy cagado. O sea, como broma está chistoso, ya, pero ya. No es, Hubieras nuestro- puesto garra. no es mi como favorito. Garra con gadget. Ahora, justo antes de ir al 7, a mí me parece que el 6 es un punto importantísimo en la historia de Square, porque justo lo comentábamos hace rato en la mañana, vemos muchos nombres que hoy siguen vigentes. Sí, que Sakaguchi, ok, Nomura estaba ahí, Kitase, Sale Tetsuya Nomura. Uematsu en la música, que hizo grandes cosas. No, desde el 5 está. O sea, todo lo que hoy vemos, digamos, desde el 7 para acá, lo que hablas, ¿no? De toda esa transición y lo que vemos hoy en el 13, todo eso, ¿sí? Todo ese grupo de gente, toda esa nueva ola de gente que ya traían un Square Reloaded, digamos, todo eso empezó con este proyecto ambiciosísimo que era Final Fantasy VI. ¿no? Yo creo que es la culminación de lo que fue una era en Square. No, y aquí A partir de aguanta. eso se volvió otra compañía, ¿no? A partir del 6 sale Yasunori Mitsuda que hacía los efectos, creo que de los dragoncitos gritando. Y después ya llega un punto que yo creo que vale la pena mencionar entre el 6 y el 7, Se llama que es Chrono Chrono Trigger. Y Chrono Trigger es, o sea, por eso tardaron tantos años, ¿no? Creo que fueron 3 años entre un Final Fantasy 6 y 7. Bueno, Chrono Trigger lo traemos en este porte en el PlayStation. Y realmente lo hay que rescatar de Chrono Trigger es la fusión de Square y Enix en su momento. Enix publicaba Dragon Quest. ¿Cómo se llama? Yuji Horii, que Yuji era Horii. el director de todos los Dragon Quest, que son juegos realmente desconocidos a esa época, ¿no? Para nosotros. Era un Dream Team, o sea, era un Dream Team. Estaba Akira Toriyama, que hizo Dragon Ball, todo el mundo lo conoce. Y Estaba Akira Sakaguchi de Final Fantasy. Estaba Yuji Horii de Dragon Quest, que era el que él escribió la historia, o sea, el señor Brian era él. Y eran rivales. Y eran rivales, o sea, estaba... Fíjate que a mí fue algo que yo cuando lo vi dije, güey, o Es sea... como un SNK contra Capcom, ¿no? Exacto, o sea, sí era algo muy impresionante y se nota, ¿no? Se nota la madurez de Horii en el guión de Chrono Trigger, ¿no? O sea,
Me acuerdo perfectamente cuando el robot dice, es que para ustedes fue un segundo, pero para mí fueron 100 años. Sí, güey, o sea, que ese el robot haya estado ahí. Ese tipo de guión sí. y ese tipo de escritura realmente viene de Dragon Quest. Y era algo muy, muy chido en esa época para mí. No, y aparte, o sea, yo creo que Chrono Trigger a mí me llegó antes. O sea, a mí me llegó en... Igual todos ustedes jugaron Final Fantasy 3 o 6. Y a mí me llegó Chrono Trigger antes, ¿no? O sea, yo jugué primero Chrono Trigger y después jugué Final 3. Y mi reacción al principio fue... Chrono Trigger es un mucho mejor RPG, pero es un RPG que es distinto, ¿no? O sea, se nota, se siente distinto, se nota, no, se nota mucho más personal. Es como una experiencia, porque Final Fantasy es más así como que fantasía, estos personajes super cabrones. Y Chrono Trigger es más así como métete al personaje y qué está sintiendo Chrono, qué está sintiendo Marl, qué pedo con Luca, el robot y todo esto, pero... Si Chrono Trigger bien podría tener un nombre, podría ser el primer spin-off de Final Fantasy. O sea, es más, pero se podría llamar. Había por ahí un Mystic Quest horrible. Sí, pero se podría llamar Final Fantasy Dragon Quest. Sí, de hecho sí. ¿No? Dragon Fantasy. Ajá. Y bueno, ya eso nada más para mencionarlo. Chrono Cross tiene la maldición de tener el nombre de Chrono, ¿no? Porque es un muy buen juego, pero ya no se siente como Final Fantasy. Y de ahí salió de Chrono Trigger salió Yasunori Mitsuda, que originalmente Uematsu iba a hacer la música y le dio úlcera en el proceso. Pero nada más hizo 3 rolas. Hizo 3 rolas, le dio una úlcera y le dijo a Mitsuda, vas. Y Mitsuda era nadie en esa época. No, y acabó también él en el hospital, güey. O sea, acabaron tanto, o sea, uno porque estaba enfermo y el otro porque el juego lo dejó hecho una chingada, güey. O sea, imagínate la presión de tener güey, tienes que ponerte al nivel de Nobuo Uematsu y quien no haya escuchado el soundtrack de Chrono Trigger, o sea, no mamen, háganlo ahorita, ¿no? O sea, yo creo que más que de cualquier Final Fantasy me atrevería a decir Chrono Trigger es como o sea, se culmina, ¿no? Todo el trabajo de Square. Siento que todos los Final Fantasy son diferentes. Un Chrono Trigger bien podría haberse llamado Final Fantasy también, ¿no? Esa es la verdad. No, tenías que aventar un chocobo pintado. Exactamente, tenían que meterle chocobos, tendrían que meterle cosas así. O sea, se siente, pero no es, o sea, juega Final Fantasy 3. O sea, pero juega el 5 también. Sí, o sea, ha habido cosas que se salen, ¿no? Completamente. No, pero este ya son spin-offs. Sí. O sea, a lo que yo voy. ¿Era main series? Ajá, a lo que yo voy es que si tú juegas un Chrono Trigger y aunque le hubieran puesto el nombre de Final Fantasy, hubiera sido un spin-off. Se siente diferente. No es lo mismo, se mueve todos, los personajes están por donde quieran, no hay random battles. Claro, aunque después de eso ya, o sea, aquí no hay random battles. Pero estamos de acuerdo en que Final Fantasy 5 y Final Fantasy 7 y Final Fantasy 10 y Final Fantasy 12 todos se sienten diferentes a todos los demás. Sí, claro, entonces, la unión es alguna fotografía arriba, la real, ¿no? En mi opinión. Oigan. Bueno, sí, ya, vamos entrándole. A ver, ¿qué pasó? Bueno, este juego es muy importante. Bueno, dejando los niveles personales. Yo creo que es el juego más importante es decir, el juego más importante de la serie porque tuvo una resonancia en la industria tremenda. Lo cambió con los cartuchos, ¿no? Exacto. Puso a Final Fantasy en el mainstream, a los RPGs en general en el mainstream. Así es. Para mucha gente, yo conozco mucha gente que es hardcore gamer ahora y su primer RPG fue este. Claro. Por el éxito que tenía PlayStation en ese entonces. Pero es que es un juego facilísimo. Y es un juego fácil de entender. Ajá, y mi amigo, uno de mis mejores amigos, me acuerdo que lo jugaba, y yo con toda la experiencia RPG me dice, es que estoy jugando uno ahí que no puedo pasar, y no puedo pasar, y no puedo pasar. Y yo digo, oye, a ver, no, es muy güey, ¿o qué? Y llego y veo el Final Fantasy y digo, no puedes pasar? Es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y lo mataba, ¿te acuerdas que llegabas y salía un robot al principio, que bajaban los 3 Avalanche, que era, no sé quién era, Barret. Sí, en el reactor. Ajá, y salió un robot, el primer enemigo lo mataba, y llevaba como un año y no lo podía matar. Y así de, y tiene mi edad, así de, güey, esto es un RPG, y es esto, y es su juego favorito ahora. O sea, después de entenderlo, y lo ama. O ¿qué sea, le dijiste, güey? Esto es Phoenix Down, esto es una o sea, sí, esto es un summon, esto es. O sea, sí, como que lo eduqué y lo entiende y lo entendió. Y el güey ni siquiera sabía inglés, ¿no? Sí. Y tuvo que aprender inglés y leías con su Larus ahí. Pero traduciendo. hay algo muy importante. Eso es el iCandy. O sea, el iCandy logró todo eso. Pero hay algo importantísimo. ¿Por qué tiene esta marca? Era la primera vez que veíamos a eso íbamos, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué brincó a PlayStation? Bueno, pues simplemente porque ahora estaban en CDs. Y como estaban en CDs, tenían la capacidad de almacenar video. Y en aquel entonces, no sé si se acuerdan, los que estaban jugando PlayStation, pero teníamos un montón de juegos que tenían cinemas y el cinema no tenía nada que ver con el juego. No, nos ponían un cinema que era dispar,
no se veía igual, etc. Y en Final Fantasy, ¿perdón? Resident Evil de anyone. Sí. Resident Evil eran humanos, ¿no? Entonces, Pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? Los cinemas se integraron en el juego. Fue de los pocos géneros en donde el full motion video, cuando empezó todo esto, se integró con el gameplay. No directamente, pero le dio continuidad. Aquí hay un punto bien importante ahorita en lo que dices. Justo también lo mencionábamos hoy en la mañana. Pasa algo con Square a partir del 6, que Square como que se enfoca mucho en la innovación tecnológica en Final Fantasy. Podríamos decir que es el primer juego en el PlayStation 1 y también como lo fueron los siguientes años. Claro, que podía combinarlo. ¿Por qué? Porque el PlayStation tiene un chip dedicado a la descompresión de video y tiene pues aparte el GPU. Entonces, la manera en la que utilizaban ambos chips en paralelo para tener los fondos prerendereados con imágenes en movimiento y los full motions con los polígonos encima, digamos, todo eso era único en el PlayStation en ese entonces. Realmente era un salto generacional. Por primera vez veíamos algo que era otra cosa. Pero como proyecto también estaba cabrón, porque por ejemplo Square tenía gente trabajando tanto en América como en Japón. Sí. Entonces eso, si ustedes ven ahora, se nota muchísimo. O sea, si ustedes ven un motion video del principio comparado con uno del final, o sea, tú dices, güey, esto lo trabajó el mismo equipo, ¿qué onda? Pero, ¿por qué parecen Popeye? Ni cuenta, ¿no? El video en el que matan a Eric, ves los personajes. El video en que ¿qué? En el Que matan a Eric. ¿A quién matan, güey? A Eric, a la Floripondia. Oye, a mí me interesa mucho escuchar ¿Lo de la Ares? opinión de ¿De Carlos de A ver, Final Carlos, Fantasy VII. 7. A mí me pareció, sí, evidentemente fue un cambio generacional muy impactante, ¿no? Ver todo el video, la música, ¿no? Con calidad de CD, ¿no? Y esta historia, ¿no? Que te llevaba por 3 discos, ¿no? Mi experiencia, lo jugué como todos, ¿no? ¿Lo esperaste? O sea, tú te hypeaste, veías fotos y... Oye, ¿quién no estaba hypeado? Si estabas en la industria, yo estaba hypeado. El cambio de consola de esto no lo puede contener un cartucho, es demasiado para un cartucho, entonces tenemos que sacarlo así, ¿no? Entonces sí fue un impacto visual bastante impactante, ¿no? Pues no tengo otra palabra. Mi problema fue después con la historia, ¿no? O sea, tú venías de hardcorear un buen rato ya. Sí, yo he jugado ya todos los otros Este era de él. Ajá. Sí, eso es. Pero entonces, Pero, ¿cuál digo, fue tu opinión de primer...? Bueno, es que aquí hay un... Cuando viste la intro, hay una cosa... Bueno, la intro, cuando viste así... Es que, güey, así se hace el detractor más cabrón de Final Fantasy al ver las intros, güey. Yo ahora estaba viendo la del 13 y estaba así en la oficina. ¡No mames! Estaba arrastrándome hacia el cochecito en el... Güey. Es un punto de fractura, ¿no? Porque generó fue como poner a la espalda a muchos de los que esperaban lo mismo que había en el 6 y que tenían otra línea, y de repente fue un brinco y sí fue un punto en el que se perdieron unos fans y se ganaron muchos ese otros. punto del Que venció, famoso ¿no? de eye candy over gameplay que tiene ya ahorita. Pero hay que decirle algo a los fans antes de acabar este primer segmento y de seguir. Fans, no mamen, regresen. O sea, ya ahorita la serie se puso otra vez las pilas. Desde el 12, yo creo, bueno, desde el 12, bueno, el 9, igual ya platicamos el 9, para mí fue un pico. O sea, fans que dicen, no, yo ya me cambié a Mass Effect, o yo ya me cambié a Fallout 3, o sea, son RPGs muy distintos, o sea, no es que tú hayas evolucionado, o sea, chequen cómo está la serie ahorita y chequen que sigue siendo un RPG tradicional. Y vamos a seguir hablando del Final Fantasy VII en el segundo segmento. Renzo, nos despedimos del primer Atomic Live de Final Fantasy. También Punisher. Todo divertido, ¿eh? Todo divertido, platicó muchísimo. Punisher es un perico. ¿Por qué despiden? Porque se edita y se sube diferente, entonces tenemos que despedir a la gente. Pero ellos mandan, yo no aquí sé. seguimos. Pero aquí seguimos en la segunda parte y donde ahora sí Leonardo va a hablar. Ahora sí. Porque Final Fantasy te tiene que decir qué pedo. Akira, ¿algo que quieras decir antes? Adiós. Leo, Muchas gracias. Nos vemos. Roland, Nos vemos. Carlos, ¿Quién seguimos? Artemio. Artemio. La tarjeta, güey. Yo soy Asher y ahorita seguimos con la segunda parte del Atomic Live de Final Fantasy. Final Fantasy.